Y entramos ya a la segunda hora de transmisión, 7 punto en la mañana. Así es, estamos ya en el Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional, así que les damos la bienvenida a todos ustedes. Es día viernes, viernes 13. Sí, viernes 13. Viernes 13. Viernes es supersticioso 13. para los gringos, ¿no? Claro, nosotros, sí, viernes no. 13. Nosotros no. somos Bueno, hay el martes, gente que sí ¿no? cree también, pero bueno. Para los gringos son. Los gringos sí, viernes 13. Uy, con coronavirus, vaya que van a estar ahí complicados, ¿ah? Bueno, hablando de coronavirus o el COVID-19, recuerda que el gobierno nacional, las municipalidades han entregado normativas de las cuales nosotros tenemos que acogernos como ciudadanos. No son optativas, no es que voy a verlo. No, hay que cumplirlas. Así es, y es que es para prevenir, no hay que alarmarse tampoco, eso tenemos que tomar en cuenta. Lastimosamente ayer vimos cómo la gente se alarmó y hizo precisamente lo que no tenía que hacer, irse a estos supermercados a una aglomeración de gente, que es lo que no tenemos que hacer. Además que fuera de eso, debo decirte que este es un acto egoísta de personas que solamente piensan en esas personas y no piensan en el resto. Terminaron con la... Esta es una emergencia nacional sanitaria, eso hay que entender. El abastecimiento está garantizado, no existe problema de abastecimiento, no sabemos por qué lo hicieron. Por favor, no lo vuelvan a repetir, no lo hagan, no entren en pánico, la vida continúa y lo que sí, debemos cumplir lo que la autoridad nos indica. Hoy no existe, no circula. Hoy no circula, esa medida es tomada precisamente por el gobierno local en base a la emergencia nacional. No hay clases. En todo el territorio nacional. Hay que recordar que la costa está de vacaciones, pero a nivel nacional no hay clases. Esto fue dicho por el gobierno central. La autoridad de educación, la ministra, ha indicado que desde el día lunes ya están comenzando a facilitar el teleestudio, o sea, por portales van a poder estudiar. Los chicos desde casa, desde la universidad, están trabajando con el Ministerio de Comunicaciones para que todo esto esté en perfectas condiciones y ver cuáles son los respectivos procedimientos. Esto hablando por la educación pública. La privada tiene que hacer exactamente lo mismo y la privada tiene mayor avance que la pública. Así es, se va a proporcionar justamente, se va a habilitar ya desde el día lunes esta plataforma online para que se pueda para los públicos. Exacto, para los públicos, para que se pueda estudiar desde casa, lo que está bien. Los profesores sí tendrán que asistir a los colegios precisamente para esta plataforma, como se ha dicho, hasta que se vaya normalizando. Y si en oficina, en la suya, todavía no tiene un plan de contingencia, hágala. Es importante tener un plan de contingencia. Por favor, no hay que hacer un proyecto. Yo estaba reunido con una oficina, no te digo cuál, y un funcionario me dijo, estoy de acuerdo, voy a hacer un proyecto para que mi superior lo revise y ahí vemos si lo apruebe. Hasta eso pasó el coronavirus. Claro. Hay que inmediatamente coger, revisar y poner los planes de emergencia en favor, evidentemente, de todos los que circulamos alrededor de oficinas. ¿Sabes que el ozono es maravilloso para desinfectar? Bueno, ahí está un consejo, una sugerencia el ozono, también para desinfección. Es maravilloso para desinfectar y los especialistas han dado algunos secretitos también importantes. Tomar mucha agua. ¿Sabes por qué el tema de tomar mucha agua? 3 horas. Porque los virus se quedan aquí. Entonces, el momento que uno toma agua, y si puede hacerlo con sal, se vacía el estómago y se desintegran. Eso. Entonces son detallitos importantes. Hay tráfico en la ciudad de Quito, fui algo contrario que usted creía, mi querida Sultana. Vea usted, la avenida Occidental, ¿cómo está? Complicadita, vean el tráfico en el occidental, está pero a la orden del día. Igualmente en el centro norte de Quito hay mucho tráfico a esta hora por la Gran Colombia. Miren, la avenida Gran Colombia, esta va hacia la 12 de octubre, va hacia, esta es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la avenida Patria, estamos viendo a, el Coliseo Rumiñahui, La Coruña tiene tráfico. Veamos a José María Velasco Ibarra. La José María Velasco Ibarra, en cambio, no tiene mucho tráfico. Es increíble como zonas de Quito que habitualmente no tienen tráfico, tienen tráfico. El Trébol no tiene tráfico. Trébol, donde habitualmente tenía tráfico, la vía que conduce a la Simón Bolívar no tiene tráfico, pero las otras rutas del distrito metropolitano tienen tráfico incesante en muchísimos sitios. La Ladrón de Guevara está libre, muchas de las vías. Hay tráfico, pero mira, se desenvuelve con absoluta tranquilidad. Ahí vemos la Simón Bolívar, vemos cómo está Simón Bolívar.
tiene tráfico. La Simón Bolívar es una vía que tiene tráfico. Claro, es día viernes y el día viernes hay que salir a trabajar, hay que salir a producir. Esto es importante, hay que salir a trabajar, hay que salir a producir, hay que desde casa, los que tienen plan de contingencia pueden hacerlo, trabajar desde casa con el teletrabajo y con eso también pues ayudamos justamente a la prevención que pide la autoridad. La Gran Colombia en el centro de Quito también bien, mira, el centro de Quito tiene bastante congestión a esta hora. Mira, ahí está el centro de Quito, el anaranjado que es por La Mejía, todo este sector de la cuenca tienen un poquitín de tráfico. En definitiva, hay tráfico de viernes, no tan fuerte, pero hay tráfico de viernes. ¿Qué le decía, Sultana? Algo decía. Bueno, sigamos. No, pero sabes que en la mañana que me trasladaba hasta acá, hasta el canal, yo sí vi que no había tanto tráfico como suele haber los días viernes. Me imagino, sí, pero sabe haber más tráfico los días viernes. Normalmente hay tráfico. Entonces yo creo que sí, que en algunos lugares esperemos sí se haya implementado ya esta normativa del teletrabajo, una, y segundo, esto de los horarios de trabajo, ¿no? De que se ingresen diferentes horarios justamente para evitar el caos y también la aglomeración en el sistema de transporte público, que son focos de infección. Focos de infección, así que esperemos se tomen estas medidas, ¿no? Y algo que es necesario que usted sepa. Uno, no hay que ser tan incrédulos. Hay gente, yo ayer hablaba con mucha gente, sobre todo los adultos mayores son muy incrédulos. No pasa nada. Y ellos tienen la medida es obligatoria de resguardarse, ¿no? Los adultos mayores tienen que estar resguardados, pero no pasa nada. Entonces, o eres muy incrédulo o nos vamos de los extremos. Así que, por favor, la población, tranquilidad, a seguir adelante y todos protegidos. Vamos a empezar. Como parte de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, se suspendieron las actividades educativas a nivel nacional hasta segunda orden, así como también los eventos públicos. Quienes no acaten el aislamiento por sospechas de COVID-19 podrían enfrentar a la justicia. Es un hecho. A partir de las 0 horas de este viernes se suspenden las actividades educativas a nivel nacional, en todos sus niveles. No hay ni un solo caso de coronavirus declarado en el ámbito educativo, ni uno, ni a nivel administrativo, docente o de estudiantes. Desde el lunes, las clases se impartirán a través de una plataforma digital. Vamos a trabajar también con los medios, radio, televisión y tratar de proporcionar todo tipo de tutoría y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesiten. Los docentes y administrativos continúan yendo y asistiendo a las escuelas hasta establecer y definir las regulaciones necesarias. El retorno de los estudiantes a las aulas dependerá de la evaluación que las autoridades pertinentes efectúen a la propagación del COVID-19. No sabemos hasta cuándo, tampoco lo sabemos, esta incertidumbre no es solo nacional, es internacional. Otra medida que aplicará el gobierno nacional como parte de la declaratoria de emergencia sanitaria es el aislamiento preventivo para quienes ingresan al país desde la medianoche de este jueves o que durante los últimos 14 días estuvieron en estos lugares. Las provincias de Hubei y Guangdong en la República Popular China, el Reino de España, la República de Francia, la República Islámica de Irán, la República de Corea del Sur y la República de Italia. Es un aislamiento domiciliario para las personas que tengan su domicilio o el de sus familiares en el Ecuador, en sus respectivos hoteles para las personas que no tengan estas condiciones. Los gastos deberán ser costeados, los gastos de esta cuarentena, por los propios viajeros. Además, en caso de presentar sintomatología, deberán tomar contacto inmediatamente con la autoridad sanitaria ecuatoriana. Quienes incumplan con el aislamiento deberán enfrentar a la justicia. En una infracción que se denomina incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. La instrucción que estamos dando a la Policía Nacional es que se levante un parte policial para que esta persona pueda ser procesada y sancionada más adelante. Desde el régimen se exhorta a la población a la calma y no abastecerse de productos innecesariamente. Las vías están abiertas, las cadenas logísticas están funcionando, los productores van a seguir produciendo, no hay ninguna necesidad de alarmarse. Informó Héctor Romero.
Eso dijo la ministra y hay que entender que eso es lo que está sucediendo en el país. Adriana Rojas, vamos contigo. Se trasladó hasta el terminal terrestre de Quitumbe. Las autoridades municipales ponen en marcha las medidas de prevención dictadas por el alcalde para evitar el contagio del COVID-19. Adriana, buenos días. Adelante con esa información. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, luego de que el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, declarara en emergencia la capital por el motivo de coronavirus, el municipio de Quito, a través de la EMOB, ha realizado varias actividades exhaustivas en los terminales terrestres, provinciales, interparroquiales, sobre todo la desinfección que se realizará tanto en la mañana y en la noche. A esta hora se está realizando precisamente este proceso. Existe personal con los adimentos necesarios precisamente para realizar esto. Se encuentra con nosotros Rommel Tapia, el exgerente de terminales terrestres de la EMOB. Gracias por acompañarnos. ¿Cada cuánto se realizará esta desinfección de los terminales terrestres? Buenos días, muchas gracias. 2 veces al día en los terminales tanto de Quitumbe, Carcelén, los microrregionales de La Ofelia, La Marín y la Río Coca. Este es un proceso importantísimo que permite la prevención para evitar la propagación del virus en el caso de que existiera. Como usted está viendo, aquí los señores desinfectan especialmente las áreas que pueden tener contacto con los usuarios. La sustancia es el hipoclorito de sodio, el que nos permite a nosotros es una desinfección y matar, en este caso, los gérmenes. Importante considerar pasamanos, lugares de apoyo, sillas, salas de estar. Gerente, al hablar de terminales terrestres y desinfección, ¿también estamos hablando de desinfección de las unidades? Por supuesto, aproximadamente de entre 4.000 a 6.000 unidades se realiza este proceso diariamente. Luego vamos a ver cómo funciona el proceso. Es un proceso externo e interno, de tal manera que podamos nosotros garantizarle al usuario un viaje seguro. Esto lo hacemos en la coordinación con las instituciones públicas, las instituciones privadas, y aquí hay que considerar también el apoyo de la Federación Nacional de Transportistas Interprovinciales. ¿Qué pasa con los conductores? ¿Han recibido algún tipo de capacitación para identificar a alguna persona que tenga algún síntoma, sobre todo en las unidades que llegan desde la frontera, por ejemplo, del Carchi? Bueno, hay un proceso que viene ya desde que se dio la primera alerta, la capacitación a todos los que hacen el elemento de transporte, y son conductores, propietarios, la tripulación, quienes venden el tema administrativo de las boleterías. Hay un proceso, se identifica a un sospechoso, de manera inmediata se comunica a un inspector de terminales y ellos toman contacto de manera inmediata con el personal de salud para continuar con el protocolo. Esto en todos los terminales. Hasta el momento no se ha identificado ninguna persona con algún síntoma. No tenemos ninguna situación, es una situación muy positiva y las acciones que estamos haciendo tiene que ver muchísimo con la declaratoria de emergencia del señor alcalde. Más lo que importa es la prevención para evitar cualquier tipo de contagio. No solo es la desinfección en los terminales, también es la información, y hay puntos en los que la gente puede recibir alcohol antiséptico o gel. Por supuesto, eso es importante. Los organismos, Ministerio Rector, Secretaría de Salud tienen sus puestos, y más que todo que nuestros inspectores, todos aquellos que están con el chaleco tomato, identifican personas sospechosas para de manera inmediata comunicar y darles las medidas preventivas. En esto de las medidas preventivas también juega un papel importante los buses. En los buses, los conductores, la tripulación están haciendo este procedimiento. El pasajero que está ingresando, se les entrega el gel, se les da las indicaciones y especialmente determinar. Algo importante, los vehículos, una vez que van a entrar al área de abordaje, deberán ser primero desinfectados. Ahí garantizamos nosotros que pueda estar sin ningún inconveniente y garantizar un viaje seguro. Una última pregunta, ¿cuántas personas se llegan hasta este terminal o salen? Bueno, nosotros tenemos en este momento 2.000 frecuencias aproximadamente. Si hacemos un promedio de 30 personas que vienen en bus, estamos hablando de 60.000 personas diarias. Nosotros tenemos un flujo real de entre 9 a 10 millones de usuarios al terminal terrestre de Quitumbe. Muchísimas gracias. Esa es la información a esta hora. Se está realizando esta desinfección de los terminales terrestres, tanto el
de sur acá en Quitumbe y también el de Carcelén y también las terminales alrededor del Distrito Metropolitano de Quito, así que a tomar las debidas precauciones a la ciudadanía, no entrar en pánico, lavarse las manos constantemente y si registra algún cuadro infeccioso acerca de la respiración o cualquier tema que tenga que ver con una gripe, así que utilizar un tapabocas. Es la información desde este punto, Robert. Por supuesto. Adriana, gracias por la información. Eso de la desinfección es lo que tenemos que hacer absolutamente todos. Zonas en las cuales hay alto tránsito de personas tienen que desinfectarse. Y no es de locos lo que les digo, el tema del ozono en zonas un poco más pequeñas desinfecta los virus y los malos olores. El ozono es un desinfectante realmente extraordinario. Medidas de prevención que toman en beneficio absolutamente de todos y claro, siguiendo la normativa solicitada por las autoridades de la ciudad. Es tiempo de una pausa, ya venimos. En nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a María Paula Romo, ministra de Gobierno, con quien se analizará las decisiones gubernamentales en el momento de crisis que vive la salud en el país. Recuerda las citas en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Al retornar, les contaremos que el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, declaró en emergencia sanitaria al Distrito Metropolitano de Quito por el coronavirus. Entre las medidas que adoptan está el teletrabajo para diferentes funcionarios privados y municipales. En Guayaquil, la alcaldesa también toma medidas contra el coronavirus y, claro, se suspende la atención de las guarderías municipales en espacios recreativos y atención a personas con discapacidad, parques acuáticos y también centros gerontológicos. Todo esto y más al retornar les estaremos comentando en esta edición de viernes de nuestro noticiero El Comercio TV en la señal de Televicentro. 7:16 de la mañana, 8 grados centígrados, temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito. Ya venimos. Continuamos con más información. El alcalde Jorge Yunda declaró en emergencia sanitaria el Distrito Metropolitano de Quito por el coronavirus. Entre las medidas adoptadas están el teletrabajo para funcionarios municipales y desinfección en unidades de transporte. Además, la medida hoy no circula está suspendida hasta este viernes. Quito se suma a la emergencia sanitaria. El alcalde Jorge Yunda anunció que la decisión va enmarcada en prevenir la propagación del coronavirus. La ciudad tiene la capacidad de atención de 200 personas que necesiten cuidados intensivos. Prevenir la expansión, la difusión, el contagio de este virus, que es una enfermedad nueva. Dentro de las medidas adoptadas, declaró en sesión permanente al Comité de Operaciones de Emergencia. Las actividades en las dependencias municipales se distribuirán en 3 horarios para evitar aglomeraciones de personas en el transporte público. Nuestra administración general y gerencias y secretarías determinarán quiénes entran a las 8, quiénes pueden entrar a las 10 de la mañana, quiénes pueden entrar en la tarde. Funcionarios de dependencias como Secretarías de Territorio, Seguridad, Sistemas Tributarios, Administrativos e Informáticos cumplirán sus labores desde casa a través del teletrabajo. Se calcula que alrededor de 2.000 funcionarios del municipio de Quito no tienen que venir a sus oficinas. Tenemos que evitar la dispersión del virus. Se suspende el programa municipal 60 y Piquito y reuniones en las que participen personas de la tercera edad. Y pedimos que haya un aislamiento obligatorio de todos los adultos mayores. Las más de 3.000 unidades de transporte público, municipal y privado serán desinfectadas. Los trabajos iniciaron en la parada del trolebús de Turubamba. Vamos a intensificar las acciones, sobre todo la desinfectación de las unidades y paradas de nuestros sistemas. Desde el día de mañana lo haremos intensamente todos los días a fin de precautelar sobre todo la seguridad y la salud de las personas. La medida hoy no circula, hasta este viernes está suspendida. El día domingo 15 de marzo se evaluará la misma, informó Priscila Cadena. Mientras tanto, atención, en Guayaquil se suspenden la atención de las guarderías municipales, de espacios recreativos y de atención de personas con discapacidad, parques acuáticos y centros gerontológicos. Esto, sabemos, para precautelar la salud de los grupos vulnerables ante el COVID-19. Estas medidas y otras fueron anunciadas por la alcaldesa Cintia Viteri. Veamos. Temprano había cancelado actividades de obras y servicios porque la emergencia nacional
alteró todas las agendas. Frente al coronavirus, la alcaldesa suspende la atención en espacios municipales. Suspender las escuelas donde van nuestros niños que tienen en efecto algún tipo de discapacidad física o intelectual. Se cierran las piscinas, lagunas y parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil. Se suspenden por ahora las entregas masivas de títulos de propiedad de la gente. Y también se cierran las guarderías de la ciudad de Guayaquil, al igual que los gerontológicos. Aclaró que no podrán organizarse eventos de concentración masiva para ninguna actividad. No importa a qué se reúna la gente no se puede reunir. Por ejemplo, en el centro de convenciones le vamos a decir que no, así sea para estudiar o para bailar. Sugirió que los trámites para pagos y servicios podrán efectuarse en línea. Se intensificarán las desinfecciones en mercados municipales y unidades de Metrovía. Los toldos se van a repartir en los 49 puntos de salud que tiene el municipio de Guayaquil. Debo de reconocer que se han triplicado los pacientes. Las inquietudes ciudadanas no son pocas, por eso el vicealcalde Josué Sánchez ha señalado que las actividades, tanto en el Malecón Simón Bolívar como en el del Estero Salado, serán normales en todos sus ámbitos. Evitar contactos cercanos con las personas, pero la vida continúa. Esta ciudad ha salido de las más grandes crisis y esta no será la diferencia. El coronavirus y su emergencia intercontinental han llegado. Empieza un plan de restricción de austeridad en gastos, se concentre en la prioridad, que es la salud en Guayaquil. Informó Jorge Escobar. Gracias por todo. Nos vamos a un corte comercial. Al retornar les contábamos que en la Asamblea Nacional mantendrá sus actividades con normalidad, aunque tomará algunas medidas y previsiones por la propagación del coronavirus. Ya regresamos con esta información y mucho más. Seguimos con más información. La Asamblea Nacional mantendrá sus actividades con normalidad, aunque toma previsiones para evitar la propagación del coronavirus. Un solo acceso está habilitado en la Asamblea Nacional para que quienes deseen ingresar primero se sometan al protocolo de evaluación y seguridad. Lo que estamos haciendo es un control de temperatura, ¿no? Y la administración de gel a todas las personas que ingresan a la Asamblea Nacional. En caso que se detecten personas que tienen una temperatura alta, lo que estamos haciendo es un triaje y una evaluación médica de forma ya privada para determinar si es que realmente estos pacientes tienen factores de riesgo para coronavirus. Esta es una de las medidas adoptadas en el Parlamento ecuatoriano luego de la declaratoria de emergencia por coronavirus, pero también se ha dado la opción de teletrabajo a funcionarios pertenecientes a grupos vulnerables. Funcionarios que estén en grupo de riesgos, adultos, embarazadas, en periodo de lactancias. Las actividades como visitas guiadas y exposiciones quedaron suspendidas y en lo que respecta al trabajo legislativo. Y que las comisiones, de ser necesario, evitar las comparecencias presenciales y que se utilicen herramientas tecnológicas como videoconferencias para poder realizar su trabajo legislativo. Pero aunque se adoptan estas medidas, hay trabajadores que tienen preocupación. Aquí a diario viene mucha gente, obviamente, que viene a las comisiones, viene a hablar con los asambleístas, viene a hacer gestiones y acá hay que tomar muchas precauciones. En el pleno ustedes ven, nosotros nos damos cuenta, los que vivimos el día a día, no hay respiraderos, entonces veamos cómo es que las autoridades y más que todos los asambleístas toman en cuenta mucho esto, ¿no? Y eso lo veremos la próxima semana, pues el primer pleno, tras el receso legislativo, está convocado para el martes 17 de marzo, informó Carolina Basante. Y posterior al decreto de emergencia por el COVID-19, varias instituciones se han pronunciado sobre las medidas que se tomarán con el fin de prevenir la enfermedad que se expanda. Veamos. La situación que atraviesa el mundo es compleja. Ecuador no está alejado de esa realidad y sus autoridades han decretado emergencia sanitaria por efecto de la expansión del coronavirus. En consecuencia, diferentes instituciones de carácter público o privado, acogiéndose a la decisión, toman las precauciones que estiman necesarias. Por ejemplo, en el aeropuerto de Quito, la empresa que lo administra informó que las operaciones se desarrollan sin inconvenientes.
mas son claros en señalar que su enfoque está en prestar todas las facilidades para que los organismos del Estado puedan llevar adelante los protocolos de prevención y control a los pasajeros que arriban, con el menor impacto posible para la operación aeroportuaria. De otra parte, la Iglesia Católica, mediante la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en su plan sujeto a acatar las disposiciones del gobierno, indicó, entre otros temas, que se participará de la Eucaristía, evitando las aglomeraciones, siendo opcional el rito del intercambio de la paz en la misa. Además, los sacerdotes durante las diferentes actividades deberán utilizar mascarilla, mientras que otras actividades masivas serán suspendidas. Los medios de comunicación serán una estrategia para llegar a los feligreses. Además, las procesiones principales como Semana Santa, Domingo de Ramos y el Viernes Santo sí se celebrarán en espacios abiertos, calles y plazas. Remarcan que podrían ser retransmitidas por la radio y la televisión. Siguiendo con las indicaciones, la Intendencia de Policía de Pichincha ha decidido que todo acto público masivo se suspenda a partir de las 0 horas del viernes 13 de marzo. En lo que tiene que ver con eventos deportivos, dice el comunicado, los mismos se los realizará sin público. Quien incumpla estas órdenes serán sancionados. La prevención, aseguran las autoridades, es sin duda lo más importante. De ahí que el registro civil también se suma a las diferentes estrategias para evitar un posible contagio del COVID-19. Por ello, recomiendan a la ciudadanía realizar sus trámites mediante la agencia virtual, en donde pueden obtener partidas de nacimiento, solicitud de duplicado de la cédula de ciudadanía, así como la consulta de condición del donante. Cabe resaltar que si bien esto es una opción que tienen las personas, la institución se encuentra abierta al público en horario normal, informó Javier Rosero. Saludo cordial y afectuoso a los miles de televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este viernes, estimados oyentes, vamos a dialogar con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Quizás como premisa, queremos insistir en nuestro llamado serio, responsable, de que aquí nosotros somos corresponsables con algunos principios sine qua non, no negociables, frente a las amenazas del coronavirus: tener orden, limpieza, disciplina, aislamiento y no generar nerviosismo. Como hay que reconocer, ayer hubo en los supermercados, hay que tener tranquilidad. En cualquier crisis hay oportunidades y hay que saber enfrentar con tranquilidad. No es que dejemos las preocupaciones, no. Pero sí, insistimos, orden, limpieza, disciplina de cada uno de nosotros. Ministra, ¿cómo se está enfrentando esta emergencia sanitaria cuando aquí tenemos corresponsabilidad todos? Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Creo que estos términos, estos conceptos son claves. Yo lo había dicho ayer: calma, orden, disciplina. Si no tenemos estas cosas, si no tenemos este aporte cada uno de nosotros, no vamos a poder enfrentar la crisis en su magnitud. Nos enfrentamos a un desafío que no conocemos, que no hemos vivido nunca, no hemos tenido una pandemia de esta naturaleza, ni nosotros ni el mundo entero. Entonces no es un asunto sencillo, pero creo que también hay una ventaja que nosotros tenemos que aprovechar, y es la ventaja de que esto empezó hace 2 meses ya en otros países del mundo. Tenemos que aprender de esas experiencias, y eso va tanto para los ciudadanos como para las autoridades, el gobierno, porque ya tenemos algunas ideas sobre cómo proceder. Y creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo, y también lo que le pedimos a la población. Yo lo comentaba un momento antes de que salgamos al aire. Hoy veo que hay sectores que se convocan y dicen, bueno, vamos a una marcha, hagamos un plantón, porque no podemos cerrar. Es literalmente un asunto para cuidar la vida. No es un antojo, no es una decisión arbitraria de alguien. Es lo que necesitamos hacer hoy, porque estamos en el momento exacto en el que, según el comportamiento de esta pandemia en otros países, empiezan a dispararse los contagios. Veámonos en el ejemplo de Italia. Ojalá nunca a ningún otro país en el mundo le suceda un crecimiento tan exponencial como el que ha vivido Italia. Italia ha llegado el día de ayer a tener 15.000 contagios. Y sigue sin poder detener el crecimiento. Estamos en el momento exacto en donde una medida radical, como son algunas de las medidas que se han tomado ya, son las que nos van a ayudar a detener un contagio exponencial. Yo lo decía el día de ayer en la rueda de prensa y lo repito: lo que viene ahora son contagios. Lo que viene ahora son más casos. Ojo,
Ahorita no podemos esperar pues que todo el mundo se va a recuperar y que ya no vamos a tener ningún contagio más. Lo que viene en este momento son contagios. Nuestra tarea es que sean la menor cantidad posible para que no desbordemos la capacidad de nuestro sistema de salud. Porque un porcentaje pequeño de esos contagios, pero al fin, si es que eso en número lo vemos, es importante, un porcentaje de esos contagios va a terminar en el hospital. Y un porcentaje de esos casos que tengan que ir a un hospital van a necesitar terapia intensiva. Y las camas, en cualquier país, las camas de hospital son limitadas. En cualquier país, las camas en terapia intensiva son limitadas. Por lo tanto, es el momento de tomar medidas radicales con menos contagios, menos hospitalizados, menos personas van a requerir de terapia intensiva y vamos a salvar más vidas. Bueno, el doctor Leonardo Viteri, un médico manabita, hace poco decía, efectivamente insistía en que hay que guiarse de las disposiciones del gobierno, ser rigurosos, pero también decía constructivamente, aquí hay que estar conscientes de lo que usted acaba de decir, ministra Romo. Hay aproximadamente 800 respiradores, hay limitaciones en la terapia intensiva y para el caso del coronavirus se necesita estos instrumentos. En consecuencia, ¿cómo lograr que la gente tome conciencia de esto? Bueno, la comunicación va a ser muy importante, la manera en la que enfoquemos la comunicación, porque este es el tema. Necesitamos respiradores, necesitamos terapia intensiva, necesitamos médicos. Las personas, cada uno individualmente, cada familia, lo que tiene que hacer es tomar dos grandes medidas preventivas. Lavado permanente, a profundidad, cuidadoso de las manos, porque tocamos superficies y luego esas superficies, eso que tocamos lo llevamos a la cara, esa es la manera en la que nos contagiamos. Entonces, lo primero es el lavado permanente de las manos, la limpieza con alcohol de las superficies y evitar el contacto con otras personas. Por eso, dejar de darnos la mano, dejar de saludarnos con beso, evitar estar en lugares de aglomeración. Y esto es muy importante. Si tenemos personas que cumplan con ciertas características en nuestras casas, impedir que salgan. No es necesario que el gobierno ponga un toque de queda, pero si tenemos familiares entre 60 y 70 años que tienen enfermedades preexistentes, asma, diabetes, enfermedades cardíacas, es el momento de tener precauciones extremas con estas personas, que no salgan de la casa, que no vayan a eventos masivos. Si tenemos una fiesta familiar con 50 personas, amigos, primos, quien ha llegado de viaje, eso es exactamente lo que tenemos que evitar. Y tenemos que cuidar a las personas que tienen más riesgo de necesitar un respirador, de necesitar una terapia intensiva, que son precisamente por edad y por enfermedades preexistentes, lo que hemos comentado. Te he dicho que hay sectores que quieren reclamar este momento de crisis, su trabajo. ¿Se puede en este instante pedir que haya normalidad en medio de una emergencia? ¿Quiénes son y qué piden? Esa es la pregunta. ¿Cuánta es la normalidad en una emergencia? En este momento las cosas están tranquilas para lo indispensable. Tenemos las vías para transitar en el país, están libres, están abiertas. Las cadenas logísticas están funcionando. No nos vamos a desabastecer. Esta mañana los mercados funcionaron con normalidad. Había comida y a los precios normales en cada uno de los mercados mayoristas en la ciudad de Quito y en las ciudades más grandes. Yo he hecho ya una revisión con intendentes y gobernadores desde la madrugada. Los mercados están en orden. Los supermercados tienen y van a tener también todos sus productos, van a seguir llenando las perchas. Tengamos cuidado de no convertir el supermercado en la aglomeración que queremos evitar. La aglomeración que queremos evitar en un concierto la llevamos a un supermercado. Esto es lo que necesitamos cuidar cada uno de nosotros por su parte. Pero, por supuesto, hay cosas que van a tener que ser suspendidas. Las grandes aglomeraciones, los eventos masivos, como se ha hecho ya, los centros de diversión nocturna, que son precisamente los que hoy están convocando una marcha. Imagínese usted, y ayer yo escuchaba las invitaciones que circulaban y decían, llevemos a nuestras familias.
No expongamos a nuestras familias, no hagamos una marcha en este momento. Los sectores que hablaban pues de negarse a cumplir esta medida, el día de ayer eran centros de diversión nocturna y centros de diversión para adultos. ¿Se puede hablar de diversión en medio de una emergencia sanitaria? Vamos a tener que... Aquí hay sacrificio para todos. Exacto, vamos a tener que sacrificar ciertas actividades, ciertos planes. Quienes estaban seguramente con ilusión, pero planificando irse de vacaciones durante este tiempo, van a tener que reprogramar esas vacaciones porque corren el riesgo no solamente de enfermarse, sino de que se requiera una cuarentena, aunque no es exacto lo de la cuarentena, es un aislamiento, no son 40 días, pero que se requiera un aislamiento a su llegada a un país, a su regreso de ese país. Vamos a tener que acostumbrarnos a ciertas maneras distintas de vivir. Me refiero, por ejemplo, a abrazarnos, darnos la mano, este tipo de cosas seguro se tendrán que quedar por un rato como precaución, y los viajes, los eventos grandes, los eventos masivos, vamos a tener que ponerlos en otro momento, vamos a tener que pensarlos de otra manera. Nosotros estamos preocupados por las actividades de Semana Santa. No hay ningún partido de fútbol, ningún concierto, ninguna aglomeración que alcance la multitud que representa la procesión de Semana Santa en Guayaquil, la caminata de la Fentungurahua. Hay una serie de actividades relacionadas a las creencias religiosas de nuestro país, de nuestro pueblo, que la Semana Santa, sabemos, para la Iglesia Católica, la Semana Santa es la Semana Mayor. Pero estamos en una situación sin precedentes. En una emergencia todo se va a afectar. El Vaticano está cerrado. Estamos en una situación sin precedentes. Esperamos, tanto en este tipo de actividades como en estos sacrificios individuales, empresariales, que todos lo tomemos de la mejor manera, que todos estemos dispuestos a hacerlo, porque se trata de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Ministra Romo, y no solo viajes de vacaciones, viajes de trabajo que se vienen suspendiendo. Es decir, estamos en otro momento de la vida. Así es, estamos en otro momento de la vida. Yo creo que es eso lo que nos está pasando. Viajes, hay que hacer reuniones por videoconferencia, teletrabajo, en los casos que se pueda hacer teletrabajo, plataformas informáticas para no perder clases en universidades. Este año ha sido un año muy irregular para nuestros chicos, para nuestros niños, porque ya tuvimos el parón de octubre, que representó ya una pérdida para todos los sectores, pero los niños perdieron clases. Hoy en la sierra las clases están suspendidas porque tenemos un bien superior que cuidar, la salud de los niños. Pero vamos a tener que buscar en medio de estas circunstancias cómo seguir adelante con la vida. Los niños, quienes tengan acceso a plataformas virtuales, van a usarlas. El Ministerio de Salud tendrá lista una el lunes en la que hemos estado preparándonos ya para ampliar lo de las plataformas virtuales, pero vamos a hacer clases por televisión. En los medios públicos, tienen que servir para esto los medios públicos, por radio y por televisión. Vamos a tener cápsulas para que puedan guiar a los niños, a los adolescentes en sus casas, para que puedan avanzar con sus programas educativos, porque en realidad tenemos hoy un escenario que hace un mes no estaba aquí, que hace 3 meses no estaba aquí, pero en el que tenemos que precautelar la salud individual, la salud familiar y la salud pública, porque hoy cuidarnos no solamente tiene que ver con nosotros mismos, sino con no exponer a los otros, a nuestros seres más queridos. ¿De qué sirve que le pidamos a un abuelo o a una abuela que se quede en casa y que le cuidemos si nosotros vamos a un evento con 1000 personas sin ninguna precaución y luego regresamos a la casa? Entonces, realmente es un momento de mucha conciencia y de mucha disciplina. Sin embargo de esto, las actividades productivas tienen que seguir funcionando, tenemos que seguir trabajando, no se puede paralizar, porque la economía... Por ejemplo, la justicia, a propósito de lo que usted señalaba, lo de octubre, no puede quedar en impunidad. O sea, la justicia hay cosas que no pueden paralizarse en medio de la emergencia que sí nos obliga a restricciones. La justicia, las fábricas, la comida, las farmacias, cada uno de nuestros trabajos, porque esta crisis, y hoy el mundo entero lo está mirando, esta crisis tiene una dimensión de salud, pero tiene una dimensión económica. Y la dimensión económica con otras características y con lentitud, pero también se cobra vidas. Es muy grave que este impacto que han recibido todos los países en el mundo, que tiene una repercusión en las bolsas de valores, que tiene una repercusión en el petróleo, en el riesgo país de los países que como el nuestro no tienen una reserva con una solidez que nos permita garantizar este shock.
Todo eso es lo que está en juego. Entonces es el momento de arrimar el hombro para cuidarnos en la salud, pero es el momento de trabajar más que nunca porque necesitamos que esto no se convierta en una caída económica más grave que la que ya tiene por el impacto externo. ¿Y cómo está el sistema de salud que está demandado? Sabemos que está funcionando el 171, hay acciones que se han tomado, se pide liderazgo, es decir, hay que guiar a la población con liderazgo y con acciones desde el sector de la salud. Así es, en el sector de la salud están algunas de las medidas más importantes. La indicación sigue siendo, si una persona tiene síntomas, lo primero es aislarse uno mismo, evitar el contacto con otras personas, reportarlo al trabajo, no ir al trabajo para evitar nuevos contagios y llamar al 171. Esta línea exclusivamente dedicada para quienes sospechen o quienes tengan una preocupación por coronavirus es el primer filtro. El 171 es a donde tenemos que llamar si es que presentamos síntomas que puedan asociarse al coronavirus. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre, tos seca, malestar general. Estos son los síntomas. Problemas de respiración. Problemas respiratorios, una afección respiratoria, como una gripe fuerte, como una gripe que me dificulta respirar. Esto es, en este caso, llamar al 171, ahí le van a derivar a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Ministra, ¿y los controles en puertos y aeropuertos ser más rigurosos frente al retorno de ecuatorianos al país? Estamos haciéndolo, tenemos controles en puertos y aeropuertos, pero eso no nos va a permitir controlar todo. ¿Por qué? Porque una persona puede estar enferma y ser asintomática. Es decir, puede entrar una persona que tenga el virus, que ese virus ya esté, ya haya terminado su proceso de incubación. Claro, pero no va a saber cómo. No va a saber que está enferma, me refiero, ¿no? Ya, entonces, no tiene fiebre. En el aeropuerto le van a tomar la fiebre, pero no va a tener fiebre. También podría ser que una persona esté en el momento de incubación. Hay unos días en donde ya se contagia aún sin mostrar síntomas. Entonces, vamos a poder prender las alertas cuando hay síntomas. Si es que no hay síntomas, no vamos a poder hacer ese control. Entonces, el control en puertos y aeropuertos no resuelve la totalidad. Por eso, lo que hoy estamos aplicando ya es una norma distinta. Se elevó la alerta, se radicalizaron las restricciones. Quienes lleguen al Ecuador y en los últimos 14 días hayan pasado por las regiones de Hubei y Guangdong en la República Popular China, Irán, Corea del Sur, Alemania, Italia, Francia, España, son todos estos países. Si alguien ha pasado los últimos 14 días por ahí, tiene que llegar y ponerse en aislamiento preventivo obligatorio. Esa es la tarea. Esto es la medida más extrema que tenemos en este momento para quienes retornen de estos países y esperamos de esa manera también apoyar en el control de una expansión del virus. Muchas gracias a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, vamos a continuar este diálogo. Un feliz viernes y recuerden, si desean revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Muy buen día.